Muy buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y le agradezco de verdad con gusto y cariño a Carlos Castillo López que nos acompaña el día de hoy. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buen día. Julio, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Muchos saludos a tu auditorio. Gracias. Y a Julio Sauma Castillo, que bueno, pues es ya de todos conocidos aquí en esta casa editorial. Oye, Carlos, bueno, pues el día de hoy, Julio, el día de hoy es platicar un poco, hoy se cumple, hoy es aniversario, 21 años del fallecimiento de tu padre, Carlos Castillo Peraza. Preguntaría yo qué tanta falta le hace Carlos Castillo Peraza a México, pero creo que lo que más sonaría es qué tanta falta hacen las ideas de Carlos Castillo para el PAN de hoy, para el México de hoy. Carlos, ¿tú qué opinas? Pues mira, en la primera parte que mencionas, ¿no? O sea, a México, ¿no? A México creo que le faltó, ¿no? Durante todo su proceso de transición democrática, de consolidación democrática, pues precisamente la presencia de una serie de ideas, de conceptos, ¿no? Que desde el Partido Acción Nacional y desde fuera, ¿no? Pudieran ir acompañando y acompasando esta transición, ¿no? ¿A qué me refiero un poco con esta serie de ideas? Bueno, yo creo que se llegó al poder, ¿no? Se llegó a una alternancia en el poder, pero no se pudo desmontar, ¿no? En su totalidad, de manera gradual, de manera institucional, de manera legal, ¿no? Un régimen que poco a poco empezó a demostrar que seguía allí y que no iba simplemente a obedecer ni a seguir la directriz de un cambio por seguirlo, ¿no? Tenía que haber una serie de instrumentos, de herramientas, de alguna manera de impulsar, ¿no? El que esta democracia, el que estos valores de la democracia, el que esta cultura democrática permeara, ¿no? Y se enraizara en la sociedad. Prueba de ello, bueno, es que, vaya, 18 años después, ¿no? Las y los mexicanos deciden devolverle el poder al PRI, ¿no? Entonces, esto es una prueba inequívoca, creo yo, ¿no? De cómo estos mecanismos no funcionaron porque al final se generó el espacio para un PRI igual de corrupto o quizá más del que había, ¿no? Y luego dar paso a un discurso que en nombre de enfrentar esa corrupción, ¿no? Nos puso en el poder central y en buena parte del país, ¿no? En Yucatán creo que todavía están a salvo y qué gusto, ¿verdad? Que siga manteniéndose ese mester de yucatanía, diría mi padre, ¿no? Pero vaya, que puso en el poder a un gobierno totalmente contrario a esos valores, ¿no? Entonces, este giro que se da en un periodo de 18 años, ¿no? Pues es para mí prueba de que no hay o no hubo, ¿no? Esa capacidad de desarticular un sistema vertical, autoritario y en muy buena medida corrupto y antidemocrático para poner, ¿no? Uno fincado en los valores de la democracia. Y si quieres del PAN, platicamos en lo que sigue o me sigo. No, te iba yo a preguntar, es que ya como me lo estás planteando, yo te diría, y también le preguntaría a Julio, entonces lo que falta no es Carlos Castillo, no son las ideas de Carlos Castillo, a lo mejor lo que faltan son seguidores de las ideas de Castillo. Yo diría que no solo seguidores. Digamos, las ideas de mi padre terminan en el 2000, cuando él fallece, ¿no? Tiene una capacidad de ver hacia adelante que dan para acompañar, digamos, ¿no? Este proceso. Pero lo que hacía falta era que sobre esas ideas se siguieran construyendo más ideas. No era repetir un mantra, ¿no? Oye, Porque entendemos que además ha habido en los últimos años unos cambios muy profundos, muy complejos en el mundo y en México, ¿no? En el que esas ideas, digamos, siguen manteniendo su vigencia, pero necesitan un ayornamiento. Y esa es la gran falta, creo yo, en la que ha caído el Partido Acción Nacional, ¿no? En pensar que decir, mi último ideólogo, ¿no? Pero pues, tu último ideólogo falleció hace 21 años. ¿No? Entonces, si en 21 años no has podido, no se ha tenido la capacidad de generar, ¿no? Un espacio para que estas ideas sean repensadas, sean puestas al día, sean analizadas a la luz de nuevos valores, las reformas constitucionales que ha habido, los cambios en los temas de paridad e igualdad, ¿no? Las grandes brechas de desigualdad, vaya, sin esto creo que esas ideas, vaya, hace falta mucho, ¿no? Al espíritu de esas ideas, que es precisamente el no repetir lo que se tiene, sino tener la capacidad de renovar esa tradición. Y eso lo decía mi padre, ¿no? El Partido
debe tener la capacidad de tomar ese gran bagaje ideológico, doctrinario, cultural que tiene para traducirlo y con ese bagaje responder a las preguntas del siglo XXI. Yo creo que uno de los grandes problemas del PAN es que le está faltando capacidad de responderle a los retos del siglo XXI, y bueno, lo acabamos de ver hace precisamente unos días con el tema de Vox, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe que un partido que aspira al centro político, a la dignidad humana, ¿no? Le firma una carta, ¿no? Que con todas las buenas intenciones y con toda la parafernalia que se ha tratado de posicionar para quitar esta imagen, pues obedece un partido absolutamente, vaya, de ultraderecha, ¿no? Totalmente ajeno a los valores del PAN. Entonces ahí creo que se van mostrando, ¿no? Y periódicamente se van viendo esa falta no de tomar unas ideas para repetirlas, sino de ser congruentes con el espíritu que defendían esas ideas para ponerlas al día. O sea, si algo tuvo gran capacidad mi padre fue de entender su propio tiempo, me parece. Entonces, esa capacidad es la que creo yo que desde ciertos valores doctrinarios, ciertos valores ideológicos y ciertos valores democráticos que acompañan a la transición es lo que ha dejado de haber. Entonces, respondiendo puntualmente, la falta que hace es precisamente responder al espíritu de ese tipo de pensadores, ¿no? De ese tipo de pensamientos que no se quedan durmiendo ni mirando hacia atrás, sino que son capaces de dar rumbo hacia lo que sigue, ¿no? Diría yo que, y no sé si consideras conmigo, Julio, Carlos, que no solamente fue el último ideólogo del PAN, yo no le encuentro a otro ideólogo en México. O sea, yo creo que el propio país se ha desdibujado en ese aspecto. Y lo digo porque no hubo, Castillo puso el primer ladrillo, digamos, de una ideología en todo México, pero no hubo quien le ponga el segundo, o sea, no hubo quien siga construyendo precisamente esa amalgama de ideas para México. Sí, continuando con el planteamiento de Carlos en el que coincido, yo creo que la tarea es la que se dejó de hacer aparentemente, porque evidentemente ahorita 21 años sí es posible encontrar vigencia en muchas de sus ideas, desde luego, no en todas porque vivió una realidad muy distinta, y si le sumamos la pandemia, pues inentendible en ese entonces. Pero tuvo esa capacidad y creo que hoy hay mucha claridad, nos ayuda a darle claridad a nuestra realidad, muchas de sus ideas. Pero creo que la tarea de generar esos espacios de pensamiento, repensamiento, es la que se dejó de hacer, o parece que se dejó de hacer. Porque el que él haya sido un ideólogo, pues dependió de él, pero el que sea el último, pues ya no dependió de él. Claro. Es decir, si fue el último es que no ha habido más que le entraran, y quizás en ese sentido no solo las personas, sino las instituciones no han facilitado, propiciado que eso pase. Los momentos que nos ha tocado vivir en el país, igual a nivel local, nos han envuelto en una vorágine que aparentemente ha pasado a segundo término esta tarea de pensar las cosas, ¿no? Carlos decía muy claramente esto en política es importante pensar antes de hablar y también reflexionar después de hacer, ¿no? No solamente pues irnos en la inercia de lo que viene. Y creo que esa necesaria reflexión en la política, que si bien hoy con las redes sociales y con la vertiginosidad de los medios nos lleva a una velocidad muy rápida, esa capacidad de hacer altos en el camino, de reflexionar lo que se hace, creo que se ha perdido, no solo en el partido, yo creo que en el país, y es pues una invitación a entrarle. Definitivamente los tamaños, la capacidad de la visión, pues son difíciles de imitar, pero más que buscar ser como Carlos, yo creo que lo que hay que buscar es hacer la tarea que él hizo en nuestra actualidad. Y hoy nos tocan incluso realidades diferentes, porque a él le tocó ver para el PAN que se gane la elección presidencial, pero no le tocó más, ¿no? Se nos adelantó y no le tocó ver el ejercicio del poder en el Poder Ejecutivo Federal. No, si hubiese salido antes del PAN. Pues ya sería salido, no ganamos antes. Y yo creo que, fíjate, un escenario de repensamiento de la filosofía, del planteamiento panista, a la luz, por ejemplo, de la responsabilidad gubernamental federal, pero también estatal y municipal. Porque hay quienes nos ha tocado, y en el camino que sembró Carlos y muchos otros y muchas otras, pues nos ha tocado hoy, en lo personal, tener la oportunidad de ser servidor público.
¿no? Entonces, ese pensamiento que muchas veces se vinculó a una lucha de oposición para alcanzar el poder, oye, ¿cómo se traduce también en el ejercicio del poder? Porque el chiste no era llegar, sino es llegar para transformar. Entonces, ese pensamiento de lo que ha seguido, creo que hay un hueco, y más que lamentarnos y cada vez que viene un aniversario decir que fue el último, yo creo que hay que empezar a pensar quiénes siguen o quiénes seguimos, porque al final no se trata de solo una capacidad intelectual, sino de ayudar, de poner espacios y de generar las circunstancias para que eso pueda continuar en nuestro país. Hoy, pues con más necesidad que nunca, Oye, diría yo. Hay dos castillos. Bueno, ahorita hay dos, Bueno, pero, hay varios. pero no, hay dos Castillo Peraza, el que conocen los mexicanos y el que conocen los yucatecos. Carlos, ¿cómo era ese Carlos Castillo de México? Pues mira, era una personalidad pública, notoria, ¿no? Con un peso, con una voz que tenía un peso importante y considerado en la opinión pública, ¿no? Por lo menos a mí que me tocó coincidir y trabajar muy de cerca de él, pues, los últimos años de su vida, ¿no? Era una persona que ya estaba disfrutando una etapa de su vida, digamos, en la que ya apuntaba hacia un trabajo mucho más intelectual y académico, ¿no? Que de militancia partidista, digamos. Él ya había cumplido con su aporte, o él lo consideraba así, con su aporte al partido, ¿no? Y ya estaba en un momento en el que empezaba a perfilar lo que seguía, ¿no? Lo que iba a ser, pues, la última etapa de su vida, la segunda mitad de su vida, ¿no? Eso por lo que toca a lo público. Y en ese, digamos, en ese cambio de rumbo, de alguna manera, ¿no? Fue muy grato, ¿no? Toparte con la persona que ya disfrutaba otras cosas de la vida, ¿no? Que en su momento pues hubo que dejar de lado, ¿no? Con la que se metía a los libros, se metía a la investigación, podía pasar 3 días investigando la etimología de una palabra para hacer un artículo y criticar alguna actividad del PRD o del propio PAN, ¿no? Era alguien que gozaba profundamente del conocimiento, del descubrimiento intelectual, era alguien metido a gozar la experiencia de la vida en el sentido del viaje, en el sentido del recorrido, en el sentido de la observación, ¿no? Con esta gran capacidad observadora que siempre tuvo, ¿no? Pero ya, pues, ya en función de otras causas, creo yo, un poco más trascendentes y profundas, ¿no? Una capacidad de análisis, de estar en contacto con las realidades globales, ¿no? Con las realidades mundiales, ¿no? De leer su propio tiempo a la luz de estos fenómenos que empezaban a ocurrir, ¿no? O sea, yo creo que hoy mi padre, bueno, en el momento en el que salió Google Earth, por ejemplo, hubiera estado fascinado en estar explorando el mundo, ¿no? No para quedarse frente a la compu, sino para el hecho de poder caminar por Roma desde una pantalla, ¿no? Yo creo que hubiera sido algo para él fascinante, ¿no? O sea, no porque sustituyera una cosa, sino por la posibilidad de tenerlo en tu mano, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que ese Carlos, ¿no? Esa persona que ya estaba en otra etapa de su vida, era alguien que disfrutaba plenamente. Bueno, a ti te tocó, Rodrigo, nos tocó, Julio, ya disfrutando el espacio de la amistad, el espacio del compartir, del crecer ya estaba, digamos, estaba allanando el camino para lo que seguía. Y creo que eso lo transformó de alguna manera, ¿no? Le dio otro sentido, le dio otro cauce a su vida, a su trabajo y demás. Y a mí creo que la posibilidad de compartir y acompañar, ¿no? Insisto, a mí me tocó estar muy de cerca en esos momentos, ¿no? O sea, poder acompañar ese cambio, ¿no? Pues fue maravilloso, ¿no? Porque fue encontrarte con un maestro, fue encontrarte con un amigo, fue encontrarte con alguien cuya voz era escuchada y atendida, ¿no? Fue poder disentir y debatir algunos temas, ¿no? Siempre siendo apabullado, ¿no? Pero que creo que siempre en ese espíritu de decir, hay otras cosas que hacer, hay algo más que hacer y vamos a hacerlo, ¿no? O sea, él estaba en esa ruta, vamos a hacer lo que no se pudo hacer antes, ¿no? Entonces, creo que era
en esa etapa, ese momento fue sumamente rico y provechoso para él, y creo que lo aprovechó literal hasta el último día de su vida, ¿no? Oye, como padre también, ¿no? Algo Y muy claro, diferente, porque ya claro. tenía espacio para gozarlo de alguna manera. Pues también nosotros ya éramos más grandes, ¿no? Ya había una afinidad intelectual, de lecturas, de compartir, vaya, libros, de compartir conocimiento, ¿no? Vaya, que ya te ponía en una sintonía mucho más cercana a la que por lo menos en mi caso me tocó en la parte política, que me tocó de chico y que no digamos, yo Claro. no puedo hablar de mi padre como un político en activo, ¿no? Porque jamás, o fue muy poco lo que yo tuve ese contacto, ¿no? Pero ya en esta segunda etapa, ¿no? O sea, ya me tocó de pleno, ¿no? Entonces, bueno, era otra la percepción, era otra el ambiente, era otra la forma de enfrentar la misma realidad, ¿no? Entonces creo que, vaya, si bien la etapa más breve, ¿no? Creo que fue una etapa que cerró con broche de oro una vida entregada pues, precisamente al descubrimiento, al conocimiento, al saber, a la amistad, a estos grandes valores, creo yo, de un humanismo ya no, digamos, ya no predicado, sino vivido plenamente, ¿no? Y por humanismo me refiero, pues, a nada humano me es ajeno, ¿no? O sea, un poco a eso. Oye, Julio, ¿y ese Castillo Peraza de Yucatán, cómo lo veían? ¿Cómo lo sentían? ¿Cómo lo veía el partido? Tú que siempre has estado metido allá, a diferencia de Carlos que se quiere deshacer de allá. No. Oye, ¿cómo veían ese castillo? Pues mira, definitivamente Carlos fue un personaje, fue un líder y alguien que dejó una huella profunda en el panismo. De alguna forma ese resurgir del PAN en los 70s tiene mucho que ver con él, con además asumir este reto de encarar candidaturas en las épocas donde no se ganaba. No solo no se ganaba y se perdía, testimoniales, se perdía la elección, se perdía el patrimonio y a veces hasta la salud física y se arriesgaba la salud física. Este carácter de enfrentar la adversidad en los momentos más difíciles dejó una honda huella. Yo he tenido la oportunidad de pues, convivir con gente vinculada al partido, tanto en Mérida como en todo el estado. De verdad, no hay lugar donde por alguien diga, es pariente de Carlos Castillo, y no me digan algo positivo. O sea, no he escuchado de alguien que me diga o que me venga a cobrar cuentas pendientes, sino al contrario. Yo lo tomo con orgullo, pero a la vez con una gran responsabilidad, porque cuando atrás de ti hay alguien que lo hizo tan bien y que cuando te ven se reflejan, la responsabilidad es altísima. Y hablo de Carlos y bueno, mi padre que además a través de Carlos incursionó en la política, pues son dos personalidades de esa época que vivieron, no solo Carlos pensó mucho como vivió, sino vivió como pensaba, ¿no? Fue congruente, dejó una gran huella y en la familia, como dice Carlos, pues nos tocó intermitentemente, él viajaba, estuvo acá, se iba, nosotros todavía pequeños, pues añorábamos a veces la Navidad, porque sabíamos que venían los primos de México, los tíos de México, ¿no? Y era un momento de convivencia que no teníamos, porque no tuvimos la oportunidad. Son dos nada más. Son dos hermanos, sí, mi madre claro, y el tío. Es tu único primo hermano, o sea, son la única familia. Las únicas familias, primos hermanos por parte de Castillo, entonces cuando venía el tío, igual hay otros parientes de la familia Castillo que han vivido fuera, pero era añorar ese momento para convivir, para contar historias, anécdotas y desde luego hay una huella que a mí me dejó desde el punto de vista gastronómico, que viniera el tío Carlos, era comer frijol con puerco. Eso no podía faltar y la casa de mis papás era el lugar donde desde 2 días antes se llenaba la olla hasta arriba y en alguna época que el tío era dirigente nacional, bueno, hasta los guaruras comían frijol con puerco. Todos, ¿o no, Carlos? Totalmente cierto, totalmente. Oye, y para el panismo yucateco, yo creo que Carlos Castillo significó todo. Y me refiero todo en el mejor de los sentidos. Me explico. Fue el primer yucateco que logra ser presidente nacional de un partido. Además, en circunstancias, ahorita platicaré con Carlos, pues raras, ¿no? Y digo raras porque cuando con un discurso podías mover una votación. Ahorita eso ya, bueno, eso es de historia. Ahorita le preguntaremos a Carlos. Entonces, él era de alguna manera un ícono
para el panismo yucateco, que como él decía, habían dos penínsulas, la de Baja California y la de Yucatán, ¿no? Y entonces eso pues le daba cierto dejo de, en muchas ocasiones creo que Rich Gutiérrez cuando necesitaba empujar al partido, o Luis Correa, o Xavier Abreu, o cualquiera de aquellos, o tu papá, o cualquiera de aquellos hombres que estaban a su lado, pues le llamaban y siempre tenían una llamada, un empujón, digamos, del presidente nacional, ¿no? Sí, nunca se desconectó, nunca se desocupó, se desatendió su Mérida, su Yucatán, pero yo creo que uno de los méritos de Carlos fue a su paso presencial aquí en incursión en el partido, se ocupó de que no se dependiera de él, ¿no? De formar a quienes pudieran, de incentivar, de motivar la formación de cuadros. Él fue de los que impulsó mucho esta tarea en el partido, precisamente consciente de que tarde o temprano podemos ser llamados a responsabilidades mayores. Él asumió la responsabilidad a nivel nacional y no dejó de pensar acá, pero a su vez se hizo cargo del panismo de todo el país, ¿no? Y uno de los legados es ese, es decir, uno se sabe no indispensable en la medida que tiene la capacidad de motivar a otros a que sigan su camino y también crezcan, porque al final en una institución, pues las instituciones están formadas por personas, no puede ser alguien, el individual, que lo haga. Y yo creo que eso también dejó honda huella, porque Carlos vino a formar, dio el ejemplo, se fue a llevar su talento a otro nivel, con la idea de que desde lo local también se imitara ese ejemplo, y creo que los resultados en su momento ahí están, del crecimiento, el avance del partido, al menos en la época que él le tocó dirigirla, que es de la que puede hacerse responsable o podía hacerse responsable, y yo creo que esa experiencia en ese periodo, pues los números y lo que creció el partido, no solo cuantitativamente, sino cualitativamente están a la vista. Diría yo, y preguntaría, por ejemplo, en este caso a Carlos, un poco esa época donde cuando gana tu padre la presidencia nacional, te acordarás que es contra dos personajes, que él iba en tercer lugar, de hecho, y al final, con un discurso que me acuerdo que, no recuerdo quién fue el contendiente que lo dijo, pero dijo, hay que ser institucionales, pues acaban de ir varios panistas del PAN, y él empieza su discurso diciendo, institucional no es el apellido de esta casa. Oye, y ahí se fue y terminó con un estruendoso aplauso y ganó la elección. Eso es a lo que voy, cuando un discurso ganaba elecciones. Lo que piden en esa réplica es un voto institucional, ¿no? En el sentido de apoyar el statu quo, digamos, a quien iba a ser como el que recibía la batuta de parte de don Luis, ¿no? Y lo que mi padre pues lo agarra ahora sí que de bote pronto y dice precisamente eso que dices, ¿no? O sea, institucional es el apellido que tiene otro partido. Pero ahí lo interesante, Rodrigo, es la parte que sigue de ese discurso, ¿no? Porque lo que dice mi padre es, yo he visto a monstruos del tamaño del Partido Comunista desmoronarse en cuestión de segundos porque no tenían alma. Yo les ofrezco un partido con alma. Y esa es la frase que, como bien dices, ¿no?, mueve una votación que parecía ya asegurada, ¿no? Y cambia un resultado que parecía ya cantado. Es decir, la palabra tenía un valor, la palabra tenía un peso, ¿no? Las ideas tenían un reconocimiento, ¿no?, que era asumido, que era valorado y que era capaz de literal, siguiendo la frase del clásico, de mover almas, ¿no? Si hoy tú te paras en un espacio partidista y das el mejor discurso y presentas la mejor propuesta y presentas el mejor perfil, es muy probable que no gane. Porque este tipo de valores, ¿no?, ya no son suficientes, digo, no digo que no estén, ¿no?, porque los hay, pero ya no son suficientes para desenvolverse en un partido que ha cambiado. Y digo, que haya cambiado el partido no necesariamente es bueno o malo, ¿no? El punto es qué valores y sobre qué principios y qué cultura democrática es la que estás promoviendo desde esos cambios, ¿no? Entonces, creo que ese reconocimiento a la palabra, ¿no?, a la idea, al mérito, ¿no?, que tanto se anuncia, ¿no?, pues era mucho más real, ¿no?, en esa época, ¿no?,
Porque precisamente una buena idea mencionada, dicha en un momento indicado, ¿no? Era capaz de generar eso, ¿no? De alterar una votación. Hoy, perdón, yo he escuchado célebres, sendos, profundos discursos en diversos espacios partidistas que no mueven un ápice. Y me recuerda esta famosa frase de, pues ganamos el debate, el discurso, Perdimos la votación. perdimos la votación, ¿no? O sea, y, pues, está muy bien, que bien que usted piense tan bonito, ¿no? Pero no, a nadie le, pues, o sea, aquí todos tenemos programado que vamos a votar y cómo se va a votar, ¿no? Entonces, un poco volviendo al comentario inicial, ¿no? Es ese espacio, ¿no? Para que ciertas prácticas, ciertos valores de cierta cultura democrática, ¿no? Puedan ser, digamos, tengan un peso y puedan ser aprovechados por una institución, ¿no? Creo que, digamos, uno no puede aspirar a que el PAN vuelva a ser lo que fue en los 90s ni en los 2000s, ¿no? Uno tiene que pensar el PAN hacia adelante, sin duda, ¿no? Pero creo que hay ciertas prácticas y sobre todo ciertos valores democráticos como es el del diálogo, como es la palabra, ¿no? O sea, yo creo que la palabra es la materia prima de la política, ¿no? Y la política empieza a descomponerse ahí donde las palabras dejan de importar, ¿no? Entonces, esta capacidad de una institución de valorar ese tipo de talentos, de actitudes, creo que es algo que si no podemos recuperar como tal, porque pues no, insisto, no puedes voltear hacia atrás para solucionar el hoy, ¿no? Pero sí hay que de alguna manera ir viendo la forma en la que vuelven a tener el peso y la importancia que tuvieron. ¿Por qué? Porque eso genera que el tener buenas ideas y el articularlas bien tenga un sentido provechoso. Valga la pena. Si tú tienes buenas ideas y buenas palabras, pero nadie las escucha o no importa, ¿no? Entonces volvemos al inicio, ¿no? O sea, pues por supuesto que no va a haber mucho menos espacio para que nuevas ideas, nuevas interpretaciones, nuevos ideólogos, nuevas personas capaces de interpretar nuestro propio tiempo tengan cabida, voz y una capacidad de desarrollo adentro del propio partido, ¿no? Oye, Julio, Carlos Castillo fue un gran formador de cuadros. Pudiéramos empezar desde Luis Correa, Miguel Gutiérrez, Manuel Fuentes, Xavier Abreu, bueno, todos los que estaban acompañándolo en Yucatán, hasta Felipe Calderón, Margarita Zavala. Bueno, sería maestro o cómo, porque los agarraba, los formaba y todo, y los dejaba hacer además, ¿no? O sea, no los agarraban como hacen ahorita los líderes corporativos y eran suyos, sino los dejaba hacer y quisiera cada uno lo que quisiera y como pensara, ¿no? Definitivo, comentaba yo hace un rato que parte de su convicción era formar a gente, a líderes que pudieran seguir sus pasos. Ahorita comentaste nombres de personajes a nivel local, en lo personal es donde más me ha tocado convivir, ¿no? Seguro Carlos tendrá muchos nombres en otros estados que fueron, llamémosle, ¿no? Discípulos de Carlos, ¿no? Aprendices de él. Unos buenos y unos malos, ¿ah? Digo, de todo. Ya por el discípulo no puede responder el maestro, pero creo que han tenido la oportunidad a partir de convivir con él, de aprender de él, de tener su propia trayectoria. De los nombres que mencionaste, varios han tenido cargos públicos, han sido alcaldes, han tenido responsabilidad pública, y muchos de ellos y mucha gente más reconoce, ¿no? Que muchas veces el que reconozcas a tu maestro, que reconozcas y le des mérito, pues no siempre es tan común, ¿no? Muchas veces uno hace parecer que uno solo se formó autodidactamente, y yo creo que el reconocer a Carlos en muchos de estos personajes, mucha gente que a lo mejor no tuvo un cargo público, pero ha sido leal al partido, ha tenido responsabilidades, no hay mayores o menores, pero con quizás una carga menor adentro del partido, pues se sienten que aprendieron de él. Por eso te digo que muchas de las reconocimientos a la labor de Carlos es que aprendieron, que lo conocieron, que algo que les dejó huella, algo que escribió. Yo creo que en ese sentido Carlos fue muy generoso, y esa tarea hay que replicarla, el compartir nuestras ideas. No solamente, tuvo la oportunidad de publicar en muchísimos diarios y revistas, pero él lo hacía no solamente para escribir para sí mismo, ¿no? Él tenía la convicción de poder transmitir esas ideas para que sean útiles, y ese valor de la generosidad, ¿no? De las ideas, pues también, retomando lo que decía Carlos, pues crea un aprendizaje
para el cual no necesitamos más que voluntad, ¿no? Y pues unos ratitos para inspirarnos y poder hacerlo. Oye, Rodrigo, nada más para añadir un punto ahí. Yo creo que ese es uno de los grandes valores que ha tenido el PAN, ¿no? Desde su fundación, ¿no? La capacidad de Gómez Morín de aglutinar generaciones, ¿no? De sumar a un grupo de mujeres y hombres en torno de una causa, ¿no? Y no digo como el líder que va así jalando, no, o sea, sino de impulsar a un grupo humano. Esto es una idea orteguiana, ¿no? De José Ortega y Gasset, ¿no? Este concepto de vamos a sumar generación, ¿no? A sumar a quienes compartimos un mismo espíritu, unas mismas inquietudes, ¿no? Independientemente de nuestras edades, ¿no? Y vamos a trabajar en conjunto, ¿no? Entonces yo creo que en ese bemol, ¿no? Creo que hay una tradición muy linda y muy valiosa en el PAN de ir formando generaciones, de ir aglutinando mujeres y hombres que buscan lo mismo bajo ciertos valores, bajo ciertas inquietudes y darles un cauce, ¿no? Entonces, creo que esa es una tradición muy interesante, ¿no? Y a la que ya sea a nivel local, como ya Julio describió de manera muy puntual, ¿no? O a nivel nacional, ¿no? Y te puedo decir que también a nivel continental, porque a mí me ha pasado estar en eventos donde alguien me dice, oye, a mi padre me movió a esto, y, o sea, es muy rico ir descubriendo cómo esa capacidad se fue, como bien dijo Julio también, con mucha generosidad, ¿no? La puedes encontrar en muchísimos lados, ¿no? Y como debe pasar con todo buen maestro, ¿no? Pues ya cada quien que haga con lo aprendido lo que quiera y pueda, ¿no? Pero vaya, creo que hay ahí un valor muy lindo que es de la concepción generacional. Oye, Carlos, y pues también en Gómez Morín, ¿no? Recuerdo el Es, 1915, es, cómo es el, precisamente reflexionaba ante la responsabilidad con tu propia generación, ¿no? Creo que, digo, desde luego, Carlos, sabemos que fue alguien que no solo abrevó, conoció y difundió el pensamiento de Gómez Morín, y esa era esa preocupación de la responsabilidad con la propia generación. Y creo que el dejar un legado de enseñanzas, ahora sí que, como decía Carlos, pues todo un grupo, ¿no? Llamémosle, no sé, seguidores, discípulos autonombrados, ¿ah? Porque es muy fácil decir, siguió al otro, ¿no? La gente que reconoce, se autorreconoce, pues es el mejor reconocimiento. Y creo que esa labor también es ahorita importante para hay que varios continúen, que ¿no? ni lo conocieron y dicen que eran castillistas, ¿no? Ya lo escuché bueno, dos o tres veces. lo pueden conocer por sus textos también. No, hombre, no saben ni ¿no? leer varios. Bueno, esa es otra cosa. Oye, el político, el periodista, ¿qué fue? El periodista, el político, el pensador, el ideólogo, el dirigente, ¿cuál es el familiar, el papá, el tío? ¿Cuál es ese castillo que más crees que, Julio, Carlos, que más crees que embonaba contigo? Pa? Pues mira, definitivamente el interés por lo público, por la política, diría yo, pues en ese interés mío tuvo mucho que ver Carlos. Desde luego, decía yo hace un rato, Carlos, vinculado con mi señor padre, pues yo viví, ¿no? Mucha gente, el otro día en una reunión, no sé si un consejo o algo, decían que si eras panista de cepa, o de vientre, o de donde fuera, pues hay gente que me tocó vivir, ¿no? Desde muy chiquitito, conocer eso, pero te voy a decir una cosa, el aprendizaje para mí con Carlos, me dirás que siendo panista y teniendo la trayectoria que tengo, yo nunca estuve en un curso que impartió Carlos. ¿Ah, no? Yo lo que aprendí de Carlos fue de la vida, de la convivencia, de saber lo que hacía, de leerlos, pero yo era muy pequeño, todavía Carlos un poco más. Cuando él fue dirigente, yo me tocaría quizás estar incursionando en el partido. Entonces a mí no me tocó que a mí me enseñe desde el punto de vista didáctico, ¿no? A mí me enseñaron sus ejemplos y yo creo, para mí la huella que dejó Carlos es que lo que hizo me inspiró. Somos 5 hermanos, solo yo estoy metido en la política, ¿no? Por alguna razón. Los demás son decentes. Los demás son decentes, gracias a Dios. Pero bueno, de alguna manera esa fue parte de la inspiración, lo reconozco, el que él
sus ideas, lo que él estuvo haciendo para transformar la realidad junto con mi señor padre, a mí me movieron. Y digo, no solamente para prepararme o tratar de prepararme, sino pues asumir responsabilidades desde un punto de vista público y pues tratar de seguir esos aprendizajes, ¿no? Para mí el papel de maestro, no sé, informal, testimonial, para mí es el que más me ha dejado huella, fuera de, claro, muchas anécdotas familiares que seguramente pues tienen otra connotación, claro, porque al final no cualquiera fue familiar de Carlos, claro, pero desde el punto de vista personal, de convicción, esa enseñanza testimonial a mí caló mucho. Carlos. Mira, yo rescato dos que a mí me parecen inquietudes, ¿no? De las que yo aprendí mucho, ¿no? La inquietud intelectual, ¿no? Y la inquietud vital, ¿no? O sea, creo que estas dos inquietudes cubren todas las facetas de la vida de mi padre, ¿no? O sea, una inquietud intelectual por la búsqueda constante de conocimiento nuevo, de actualización de ideas, vaya, de esto que de alguna manera no se hace tanto o no se hace con tanta intensidad, ¿no? Pero que es clave para que yo creo fue clave para la vida de mi padre, ¿no? O sea, en todo, ¿no? Periodísticamente, existencialmente, familiarmente, ¿no? Era una inquietud intelectual y de inquietud vital, ¿no? Es decir, me tengo que mover, ¿no? Estoy aquí, pero ya quiero ver algo más, ¿no? Y me voy para allá, pero ya quiero otra cosa y vuelvo para acá. O sea, es esa búsqueda que refería yo hace un momento, o sea, esa búsqueda constante, ¿no? De qué más había, ¿no? A mí ese tipo de inquietudes, ese tipo digamos, de espíritu que te mueve, es para mí algo que de alguna manera va transversal a todas las facetas que tuvo mi padre y creo que lo distinguía muy bien, ¿no? O sea, inquietud mental, inquietudes vaya, de estarte moviendo, de qué más había, ¿no? De qué otra manera podías decir una cosa, de qué otra manera, o sea, el no conformarte con tus circunstancias, sino el ser un actor clave en la transformación de esa circunstancia y la capacidad de empujar y el arte, ¿no? De encontrar cómo hacerlo, ¿no? O sea, si había que mover algo en lo familiar, prum, 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 ¿no? Y vuelvo a lo aglutinante, creo que mi padre era un polo de reunión familiar muy, 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 muy lindo, por lo menos en el lado de México, ¿no? Así fue siempre, ¿no? Pero también en el lado partidista y también en el lado de compañeros ahora sí que de ruta, como dirían los clásicos del otro lado, ¿no? Vaya, es esta capacidad de no estarse quieto, ¿no? De qué más sigue, ¿no? ¿Qué más sigue, ¿no? Y creo que eso es clave en prácticamente todos los aspectos en los que mi padre se desarrolló. Me quedo con lo que platicamos al principio, donde quién va a seguir esos pasos, quién va a hacer la tarea, ahora que dijo Julio, un poco, quién va a poner el segundo ladrillo, como dijo Carlos, quién va a seguir este trabajo que Castillo Peraza comenzó. Acá hay dos buenos ejemplos que podrían, por cierto, y que les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Ambos, Carlos Castillo López, un abrazo, hermano, muchísimas gracias por acompañarnos. Julio Sauma Castillo, muchísimas gracias, Julio, de verdad, como siempre. Yo quiero decir que es un día especial porque pues yo aprendí mucho de Castillo, quise mucho a Carlos, lo sigo queriendo, sigo aprendiendo, y fue alguien a quien le tengo un agradecimiento pleno a partir del fallecimiento de mi padre. Fueron los 7 meses más intensos, como dijo Carlos en alguna ocasión, que trabajé con él, aprendí de él, me regañó, de todo me hizo, o sea, me decía todo, y creo que fue la época que más he aprendido, y le agradezco mucho a él, pero de verdad que no es que a mí me hace falta Carlos, pero a México le hacen falta las ideas de Castillo Peraza. Julio, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo, un gusto. Carlos. Muchas gracias, Rodrigo y Julio. Qué gusto poder compartir este espacio en este día por este gran motivo. Pues nos vamos a un corte y regresamos aquí desde la revista.